Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de La Rioja, examen de julio de 2021. La primera pregunta dice, represente de manera esquemática el ciclo de von Haber para el fluoruro de sodio sólido. Indique cuáles son las energías asociadas a cada etapa del mismo y a partir de esta escriba la expresión matemática para el cálculo de la energía de red del fluoruro de sodio sólido. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Totalmente teoría, el sodio sólido lo sublimamos, le arrancamos un electrón, medio mol de flúor lo disociamos, capta un electrón y por último los iones se traen y forman la red cristalina. A partir de ahí podemos deducir el valor de la energía de red. B ordene razonadamente la energía de red en valor absoluto de los halogenuros de sodio. Bueno, cuanto más pequeño sea el halógeno, el flúor, claro, más cerca se situará del sodio y por lo tanto mayor energía se desprende. Eso consigue que la energía de red sea mayor. Por lo tanto, el orden que nos piden es este de aquí. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, cuando se lleva a cabo la síntesis de amoníaco a una determinada temperatura de 50 atmósferas, a partir de cantidades estequiométricas, esto es importante, a partir de cantidades estequiométricas, es decir, que hay el triple de moles de hidrógeno que de nitrógeno. El porcentaje en volumen de amoníaco en el equilibrio es del 15%. Si de amoníaco hay el 15%, entre hidrógeno y nitrógeno habrá el 85%. Y de ese 85%, la cuarta parte será de nitrógeno, mientras que 3/4 partes será de hidrógeno. Por lo tanto, la composición volumétrica en el equilibrio será este de aquí. Amoníaco 15%, nitrógeno 21 y pico por ciento, hidrógeno 63, 75%. B determine las presiones parciales de los componentes en equilibrio. Bueno, la presión depende del número de moles, y el número de moles, los gases, depende del volumen. Por lo tanto, el número de moles, mejor dicho, la presión, será igual a la presión total por el porcentaje que hay de cada gas. En este caso sería 50 por el 15%, lo que es lo mismo 50 por 0,15, de nitrógeno 50 por 0,2125, hidrógeno 50 por 0,6375. En total, evidentemente, tiene que sumar 50 atmósferas. Y C calcula la constante K sub P a esa temperatura. Bueno, K sub P, presión parcial del amoníaco al cuadrado, presión parcial del hidrógeno al cubo y presión parcial del nitrógeno. Este cuadrado, este cubo y este 1, evidentemente, son los coeficientes estequiométricos. Perdón, obtenemos un valor de 1,63 por 10 elevado a menos 4. Estamos hablando de amoníaco. Bueno. Pregunta número 3, que dice, sabiendo que la solubilidad del hidróxido de calcio en agua es 1,6 gramos por litro, esto casi siempre hay que pasarlo a moles por litro. ¿Cómo? Dividiendo por la masa molar del hidróxido de calcio, que es 74. Dividimos y obtenemos una solubilidad molar de 2,16 por 10 elevado a menos 2 moles por litro. Nos piden el valor de su producto de solubilidad. El producto de solubilidad es concentración de calcio, concentración de ion hidroxilo al cuadrado, o lo que es lo mismo, S por 2S al cuadrado, 4S cubo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4 por 10 elevado a menos 5. Y el pH de una disolución saturada de este compuesto en agua. La concentración de ion hidroxilo será el doble de la solubilidad. Es decir, esto de aquí, lo multiplicamos por 2. 4,32 por 10 elevado a menos 2 molar. El pOH será menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo, 1,36, se lo restamos hasta 14 y nos da un valor de 12,64. Ten en cuenta que en física y química muchísimos de los problemas podemos tener una idea del resultado que va a salir. Nos están pidiendo el pH de una disolución básica, por lo tanto va a estar entre 7 y 14. Nos sale 12,64, pues bueno, pues parece que podemos haberlo hecho bien. B determina el pH de una disolución que se ha preparado mezclando 250 centímetros cúbicos de clorhídrico y 250 centímetros cúbicos de hidróxido de sodio. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el número de moles de clorhídrico, el número de moles de hidróxido sódico y restarlo, al mayor, el menor. Moles de clorhídrico, molaridad por volumen, 0,1. Moles de hidróxido de sodio, molaridad por volumen, 0,005 moles. Es decir, que más clorhídrico que hidróxido de sodio, me quedará la diferencia, 0,095, concentración moles partido volumen, la suma de los dos volúmenes, 0,5 litros, nos da la molaridad y como un ácido fuerte, el pH, la concentración de iones hidróneo es la misma que la de clorhídrico. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo, 0,72. Evidentemente un pH ácido.
Pregunta número 4 de cinética química. Dice, la reacción química A más B para dar C es de primer orden con respecto a A y de B. Es decir, de primer orden con respecto a A y también con respecto a B. Con los siguientes datos. Nos dan aquí una serie de concentraciones iniciales y una serie de velocidades para 3 experiencias diferentes. Indique razonando su respuesta si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes proposiciones. Si X vale tanto, si Y vale tanto, si K vale tanto. Pues lo que vamos a hacer es calcularlo y si coincide bien es verdadero y si no coincide pues falso. La verdad es que esta pregunta la veo un poco tonta. Yo creo que sería mejor decir, calcule usted la concentración o calcule usted la velocidad o calcule usted lo que sea. Pero bueno, lo que vamos a hacer primero, fijaros que nos preguntan primero concentraciones, velocidades, y al final la constante. Pero es que yo creo que es más fácil, ¿sabes? Y nada me impide a mí hacer al alterar el orden. Yo voy a calcular la constante K. ¿Cómo? Aplicando los datos de la primera experiencia, que fijaros que lo conozco todo menos K. La velocidad es igual a la constante, concentración, y me da este valor. K igual a 6 moles menos 1, litro, segundo menos 1. La unidad de dónde salen, unidades de la velocidad, que siempre son molaridad, segundo menos 1, o moles, litro menos 1, segundo menos 1. Concentración de A, las unidades son moles partido litro y las de B moles partido litro. Operamos y ni me queda 6 moles litro menos 6 moles menos 1 litro segundo menos 1. Y ahora sí hago la Y. Me piden calcular esta X. Pues vamos a aplicar la ecuación de la velocidad a la segunda experiencia. V es igual a K por concentración de A, concentración de B. Y me da este valor para la velocidad, 1,2 por 10 elevado a menos 3. Como me dicen que es 6 por 10 elevado a menos 4, pues falsa, ¿de acuerdo? Y me pide calcular el valor de Y, es decir, una concentración. Pues aplicamos los datos de la tercera experiencia. V es igual a K, concentración de A, concentración de B. V vale 18 por 10 elevado a menos 4. La K vale 6. La concentración de A 0,01 y la concentración de I no la conozco, 0,03. Como me dicen que si vale 0,03, pues es verdadera. Y apartado B. Indique razonadamente cómo variará la constante de velocidad si se aumenta la temperatura a la que se lleva a cabo la reacción. Bueno, al aumentar la temperatura hay más choques, son más eficaces y por lo tanto la constante y la velocidad aumentan. También podemos fijarnos en la ecuación de Renio. Si la temperatura es más grande, el cociente es más chico, el exponente es más grande y por lo tanto K es mayor. Ejercicio número 5. Pongo un ejemplo de una molécula orgánica que presente un carbono simétrico y que tenga una función aldehído. De las más fáciles que se me ocurren, esta de aquí, el 2-fluorpropanal. El asterisco indica el carbono asimétrico. Identifica las funciones químicas que presentan la molécula de ácido láctico. Pues evidentemente el grupo hidroxilo y el grupo carboxilo. Indique si esta molécula presenta algún centro quiral. Pues evidentemente sí, este carbono, ¿no? Este carbono es quiral, un grupo OH, un hidrógeno, un metilo y un grupo carboxilo. C. Indique qué tipo de isomería estructural puede presentar en química orgánica. Pongo un ejemplo de cada uno de ellos y nombre correctamente todos los compuestos. Yo lo que trato siempre de buscar los compuestos más fáciles. Hay veces que uno se inventa un compuesto tan complicado que luego hasta cuesta trabajo nombrarlo. Isomería de cadena, una cadena de 4 o una cadena de 3 con un enganche. Butano, metilpropano. De posición, propan 1-ol, propan 2-ol. Isomería de función, etanol, dimetiléter. Más fácil que esto, imposible. Ejercicio número 6. Antes de hacerlo, recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y en este otro blog de relatos, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Bueno, 6. Dice, los átomos X, Y y Z tienen las siguientes configuraciones. ¡Bum! Esta de aquí. Yo lo que os recomiendo, siempre digo que es que identifiquéis los elementos. Carbono, flúor, magnesio. Ordénelo razonadamente de menor a mayor electronegatividad. Bueno, por aquí lo tenéis explicado. Lo que no vale es decir que el más electronegativo es el flúor porque está más arriba y a la derecha de la tabla periódica. No, hay que razonar cuál es el motivo. Bueno, por aquí lo tenéis. Y indique razonadamente cuál de ellos tendrá mayor energía de ionización. También el flúor. Tanto la electronegatividad como el flúor aumentan hacia arriba y hacia la derecha de la tabla. Pero esa no es una razón. La razón hay que darle aparte. B, da de los siguientes grupos de números cuánticos, estos de aquí,
Indique cuáles no son permitidos y por qué. Bueno, yo aquí lo que hago es decir las reglas que tienen que cumplir los diferentes números cuánticos, los tres primeros números cuánticos, n desde 1 hasta infinito, los números naturales, L, 0, 1 hasta n-1 y m suele o m desde menos L hasta más L. Por lo tanto, las agrupaciones permitidas son estas tres, las otras no son permitidas. Podemos explicarlo si queréis. Esta de aquí es permitida, cumplen todas las reglas, pero esta no. Este 3 de aquí, tiene que ser menos que n, y por lo tanto, L igual a 3 es imposible. Este sí está permitido, este no está permitido, no puede ser negativo, 0 o 1 solamente, y en el último valor, 4, 1, 0, también está permitido. Y, para los que sí se han permitido, indique qué tipo de orbital atómico es. Bueno, pues este es un orbital 3D, 3S, 4P. ¿Cuántos orbitales atómicos de este tipo podrá tener un átomo? Pues los orbitales D van de 5 en 5, los S de 1 en 1 y los P de 3 en 3. Siete. Ajuste mediante el método del ion-electrón la siguiente reacción. ¡Blum! Me la ponen ahí. Bueno, yo creo que esto no hace falta explicarlo, ¿no? Podéis verlo con detenimiento. Y yo paso a ver el apartado B. Dice, indique razonablemente si en condiciones estándar dicha reacción será o no espontánea. Pues fijaros que este es el potencial normal de reducción, que es 0,60, y el potencial normal de oxidación es 0,67. Fijaros que el de reducción siempre me da el de reducción, menos 0,67. Le cambio el signo, 0,67. Sumamos 1,27. Valor positivo, reacción espontánea. Nos podemos basar en esta ecuación. Fijaros que está relacionando la energía libre con el potencial. Para que una reacción sea espontánea, es necesario que la energía libre sea, el incremento de la energía libre sea negativo y por lo tanto, como aquí hay un signo menos, el potencial normal debe ser positivo. C de las cuatro especies, permanganato, esto no es SO2 negativo, esto que sería arsenito, dióxido de manganeso y arseniato, indique cuál de ellos sería la más oxidante. En primer lugar, los oxidantes se reducen, por lo tanto solamente hay dos, que son el arseniato y el permanganato. ¿Cuál es el más oxidante? El que tiene más tendencia a reducirse. 0,60 menos 0,67, pues evidentemente el permanganato. ¿Cuál es la más reductora? La que tiende a oxidarse. ¿Cuáles se pueden oxidar? El arsenito y el dióxido de manganeso. ¿Cuál tiene mayor potencial de oxidación? El arsenito, puesto que no sería menos 0,67, sería 0,67. Bueno, ejercicio número 8. Nos dan este equilibrio en un recipiente de 1 litro. Se introducen 0,2 moles, 0,3 moles, 0,4 moles y 0,4 moles a 990 grados centígrados. Tener en cuenta que si hubiera que utilizar la temperatura hay que ponerla en Kelvin. Responde razonadamente a las siguientes condiciones. ¿Se encuentra esta mezcla en equilibrio? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular el cociente del equilibrio, el cociente de reacción, y compararlo con la constante. Concentraciones de la sustancia, calculamos 2,67. Es mayor que K sub C, y por lo tanto, al no ser igual que K sub C, no está en equilibrio. Hay como demasiados productos, y por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. B, ¿en qué sentido se desplazará el equilibrio si retiramos el agua? Si retiramos el agua, el equilibrio se desplaza para formar más agua, es decir, hacia la derecha. C, ¿cómo afectará el equilibrio un aumento del volumen del recipiente? No afecta, porque el volumen lo que influye es en la presión. Y si aumentamos la presión, se produce una disminución de la presión, es decir, que iría hacia donde hay más moléculas gaseosas, pero hay las mismas a la izquierda y a la derecha, y por lo tanto no afecta. Al aumentar el volumen, disminuir la presión, hacia donde haya más moles gaseosos, pero en este caso hay el mismo número de moles gaseosos y por lo tanto no afecta el equilibrio. Bien. Y D, si para dicho equilibrio delta H es mayor que cero, es decir, positivo, es decir, endotérmica, ¿cómo afectará al mismo un descenso de la temperatura? ¿Descendemos la temperatura? Pues hacia donde se desprenda calor. Es decir, si es endotérmica hacia la derecha, pues hacia la izquierda. Bien. Y no sé si hemos acabado el examen. Pues no. Debe ser que hay 10 seguramente.
Clasifique en ácido y base, según la teoría de Bronsted-Lowry, las siguientes especies químicas. El ion fosfato, evidentemente, es una base, el ion amonio es un ácido y el ion fluoruro es una base. Ahí tenéis las reacciones que me lo permiten afirmar. B. Razones sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Un ácido débil es aquel ácido cuyas disoluciones son diluidas. Falso. No tiene nada que ver con la concentración de las disoluciones. Tiene que ver con la facilidad o no con la que ceden protones los ácidos. Por lo tanto, un ácido débil es aquel que no cede con facilidad el protón al agua. Falso. Y la disociación de una base fuerte en una disolución diluida es prácticamente total. Pues sí, verdadero. Las bases fuertes se disocian totalmente. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, independientemente de que la concentración sea 3 molar, 2 molar, 0,2 molar. 10. Química orgánica, así que supongo que es el último. Formule o nombre correctamente los siguientes compuestos. Aquí los tenemos. 2-cloro, 3-metil, X1-eno. Pues ponemos los 6 carbonos, luego en el 2 ponemos un cloro, en el 3 ponemos un metil y en el primer enlace ponemos un doble enlace. Y ácido butanoico, pues 1, 2, 3, 4 con el grupo carboxilo. 3, meta iodo tolueno, el tolueno y en la posición meta el iodo. 4, este sería el etil, propil, éter. Y el 5, el propano, nitrilo. B, identifique cada una de las siguientes reacciones. Aquí tenemos una reacción de sustitución en la cual un cloro se elimina y se mete el grupo OCH3. Una reacción de combustión, una reacción de adición, una reacción de sustitución y una reacción de adición. Y listo, papeles. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Evidentemente, puede haber errores. Me facilitaríais las cosas si me lo hacéis saber en algún comentario. No sé, imaginaros que yo aquí, por ejemplo, pongo CH2. Me equivoco. Bueno, pues si me lo decís, lo puedo corregir, sobre todo en los blogs. En el blog es más fácil corregir, porque claro, hacer un nuevo vídeo por corregir esto, lo pondré en un comentario y ya está. ¿De acuerdo? Pero en el blog, sí, la verdad es que estoy incluyendo todas las correcciones que puedo hacer en los vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.